Los saludamos una vez más aquí desde Lighthouse Studios. Tenemos la oportunidad de ir cerrando un tema que nos ha venido acompañando en las últimas semanas, un tema especial, un tema que ha traído mucho aprendizaje, toda la experiencia de Josué y el pueblo de Israel. Entonces, como siempre en este espacio tenemos lugar para grandes visitas, hoy no es la excepción, hoy nos visita Angélica, así que te saludamos, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí y de nuevo le damos la bienvenida al pastor, que aunque estuvo ausente unas veces, sabemos que siempre está aquí con nosotros. Sí, señor, no, muchísimas gracias, Jonathan. Feliz de saber que has estado conduciendo esta programación prácticamente durante un año, cerca de un año, porque estamos terminando el año 2025. En cuestión de unas campanadas vamos a estar en el 2026 y agradecidos con Dios porque este libro de Josué ha sido un semillero de aprendizaje. Creo Tremendo. que todos hemos estado recibiendo esa tremenda bendición. Feliz. Qué bueno, qué bueno. Una mezcla entre el pesar siempre de abandonar una gran historia, pero la felicidad también de lo que viene. Así que como siempre, aquí tratamos de dar la introducción con un pedazo de la Biblia que nos ayude un poco a posicionarnos en el lugar y en la conversación justo donde la habíamos dejado. Y en este caso, yo traigo este versículo que lo podemos encontrar en Josué 24:15, que a mí me pareció espectacular, que dice, y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién van a servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras, haga lo que tenga que hacer, pero tenga claro que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Sí, y cuando yo reflexionaba, Angélica, Jonathan, sobre esa declaración, pues hay que tomar una decisión. Es más, no decidir por el Señor es tomar una decisión, porque Claro, estaríamos decidiendo entonces por el otro. No voy a reservarme mencionar el nombre, ¿está bien? Por lo tanto, no hay mañana. El hoy va a determinar lo que va a suceder mañana. Nuestros planes van a estar determinados por nuestra decisión hoy. Y tenemos a un valiente en la persona de Josué diciéndole, señores, mi casa y yo estamos ya con la decisión tomada. Le vamos a servir a nuestro Dios. Tremendo. amén. Sí, algo especial que yo creo que tiene esta lección es este tema específicamente. Yo creo que para resumir el libro de Josué, aunque yo sé que vamos solamente comenzando, pero esa idea de elegir es lo primordial. El Señor dice en su palabra que hoy es el día de salvación. Entonces, mantener eso en mente mientras Claro, que vamos estudiando esta lección creo que es importante. claro que sí lo es. Y tuvimos la oportunidad de empezar a hablar acerca de ese último discurso, porque la escena, para que nos volvamos a poner también en el contexto espacial de la historia, es que Josué está dando un discurso de despedida que tiene muchos matices y que también tiene muchos mensajes que Josué, en medio de la experiencia acumulada, de lo que le había tocado vivir, de sus experiencias, todavía quería expresarle a ese pueblo. Y en medio de ese discurso que estamos viendo, pues podemos ver también un poco cómo es esa relación del pacto y podemos identificar varios elementos que los quiero dar simplemente también a manera de introducción. El primero es que esto es un preámbulo para identificar cómo es la relación entre esa persona, ese ser, porque no es una persona, Dios que inició el tratado, y su siervo. ¿Cómo iban a ser esas condiciones? Da un prólogo histórico para que estoy hablando del discurso de Josué y de ese prólogo histórico de todo lo que ha pasado y todo lo que sigue pasando para acabar llegado a este punto. Da esas condiciones de lealtad que ese pueblo debería tener para con ese iniciador del pacto. Habla de los privilegios, pero también habla de las consecuencias que podrían acarrear las decisiones que se tomen. Habla de los testigos, del compromiso que se estaba haciendo, porque era un compromiso que estaban asumiendo, pero un compromiso del cual ellos mismos quedaban como testigos. Y con eso entonces en mente es que nos hacemos esa escena de lo que estaba pasando en el lugar. Y estando ya en la escena y ya poniendo nuestra imaginación en el punto, yo quiero que empecemos con la parte donde en el versículo uno, cuando Josué les está diciendo esto, nos situamos en Siquem. ¿Tenía algún significado Siquem para los israelitas? ¿Había algo especial en el trasfondo de por qué estaban en Siquem? ¿Qué dicen ustedes? Siquem, había que recordar que era un lugar que ya el patriarca Abraham había estado ahí y que habían pasado cosas importantes. Sí, definitivamente Siquén constituye un lugar de importantes recuerdos, significativos y de paso de decisiones importantes, porque tenemos obviamente que
el patriarca Abraham había construido allí un altar al Señor cuando estuvo como extranjero en tierra prometida ya. Así que Siquén es el lugar ahora donde el viejo Josué convoca a los ancianos, a los principales, a los jefes de tribu y al pueblo en general para conversar un poco de ellos, con ellos de corazón a corazón y recordarles para que fuese renovado ese pacto que Dios había hecho con ellos y que ellos habían aceptado, reconociendo a Dios, en este caso, como el poderoso y el pueblo de Israel como aquel que entra en un pacto con el Señor. Creo que es supremamente importante destacar que Siquén ahora le permite en una segunda oportunidad al pueblo de decir, el Dios del cielo sigue haciendo pacto con nosotros. Y no solamente eso, su pacto tiende a beneficiarnos a nosotros. Y no solamente eso, al analizar el pacto podrían llegar a la conclusión, ¿y qué le estamos dando nosotros a cambio? Porque en realidad el pacto que el Señor hace con su pueblo no es otra cosa que ese amor desbordado de Dios en beneficio de ese pueblo todo el Sí, tiempo. así es, cuando tú lees este capítulo de Josué, yo le decía a mi suegro, o sea, se lee vez tras vez que Dios dice, yo envié, yo hice, yo saqué, yo te liberé. O sea, no hay nada que el pueblo de Israel hizo para poder recibir ese pacto, aparte de solo ser hijos de Dios. Claro. Y eso muestra el gran amor, la gracia que el Señor tiene con su pueblo. Absolutamente, fue un regalo. Ahora, precisamente ese Siquem pues tenía el objetivo de recordar, ese fue el lugar donde por primera vez Dios le había prometido a Abraham que esa tierra iba a ser de ellos. Tenía un símbolo Claro. enorme para La ese pueblo. promesa se había hecho en ese sitio. Y ahora volvían después de haber visto esa promesa que parecía dificilísima, tal vez en su primer momento, porque incluso ha parecido difícil a lo largo de toda esta historia, Ya poseyendo la ya tierra. poseyéndola, ya en ese lugar donde ya pueden decir esto fue una realidad. Y me llama mucho la atención lo que menciona Angélica, y es que acto seguido lo que hace Josué es empezar a citar a Jehová. Y rescato precisamente lo que mencionaba, así es, las acciones de Jehová, yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo saqué, yo liberé. Claramente ahí el protagonista no era Israel. El protagonista de esta historia está clarísimo. Ahora, ¿cómo empieza todo esto? Precisamente porque Dios, así como ya lo vimos, decidió llamar a Abraham. ¿Qué hubiera pasado si Dios no intervenía en la vida de Abraham? Usemos un poco esa imaginación. ¿Qué hubiera pasado? Tendríamos que hacer uso de la imaginación y de paso, pues, especular y cualquier respuesta podría ser acertada, ¿cierto? Lo ciertísimo es que no ocurrió así y Dios sí llamó a Abraham y le propuso el pacto y le propuso el proyecto y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Ahora encontramos a Josué cosechando, Jonathan. Eh, Josué para mí constituye un hombre que se comió las verdes y las maduras, porque el hombre las sufrió, pero el hombre fue honrado por Dios al protagonizar el establecimiento del pueblo en la tierra que había sido prometida. Y me gusta muchísimo esa delicadeza que tiene Dios de decirle a una generación que no necesariamente, bueno, yo diría que en su gran mayoría no pasaron por lo que sí pasó Josué. Recordemos que a la tierra prometida entraron los que eran menores de 20 años en aquella sentencia divina de que tendrían que peregrinar por el desierto 40 años. Entonces, una buena cantidad de muchachos y de hombres ya jóvenes adultos no vivieron en carne propia lo que se representó salir de Egipto y las primeras de cambio en el desierto. Entonces, Dios le está diciendo a ellos, miren, el protagonista de todo este asunto he sido yo. Ustedes ubíquense. Y desde antiguas generaciones. Y desde antiguas generaciones. Pero mira esto, Angélica y Jonathan, que me llamó poderosamente la atención. El libro de Josué, entre líneas, le está diciendo al pueblo, pero esa historia también tiene implicaciones para ustedes. Porque miren lo que están cosechando, lo que no sembraron. Miren lo que están viviendo, lo que no construyeron.
Miran los beneficios que están disfrutando. No los han siquiera trabajados, pero sí hay una generación que quedó atrás, que tuvo que sudar la camiseta. Y por eso Dios les dice, por ejemplo, me gusta esto, yo los introduje hablándole a través de Josué a esa generación que no tuvo que lucharla, pero que estaba recibiendo el beneficio. Dice, yo los entregué en vuestras manos, cuando Dios describe las batallas que tuvo que enfrentar Israel durante tantos años en el desierto. Luego les dice, después de pasar el Jordán, vinisteis a Jericó. O sea, Dios le está diciendo al pueblo en el presente, aunque ustedes no lo vivieron, ustedes son parte de esta historia. Y es necesario que la internalicen y que se apropien de ella. ¿Por qué? Porque ahora ustedes viven una parte de la historia en que yo sigo siendo el protagonista de la misma. Y así como has dependido de mí en el pasado, es clave que sigas dependiendo en el presente. Y eso es lo que significaba el pacto, ¿verdad? Dios invitando al pueblo a ser un pueblo de obediencia, una generación de obediencia, porque la desobediencia ya lo manifestaste y en Deuteronomio 28, la segunda parte del capítulo, menciona que la desobediencia también pasa su factura y el pago que hay que hacer es altísimo. Claro, y me llama mucho la atención ahí esa parte precisamente donde hay que como personas, como seres humanos, estar muy conscientes de que tenemos que apropiarnos también de la experiencia de esas otras generaciones, porque si no nos apropiamos de esa experiencia de las otras generaciones, pues entonces vamos a haber perdido todo ese capital de experiencia que ha quedado ahí. Y por eso en el discurso Josué es enfático en decirles, porque todos han estado allí, a pesar de que, como lo decía el pastor, no efectivamente todos habían estado allí. Había muchas personas que no habían tenido esa experiencia, pero sin embargo lo importante que es conocer tu historia para saber cómo has llegado hasta el punto donde has llegado. Y ahí se desarrolla se sigue desarrollando ese discurso de Josué, donde ya él entonces les va a describir cómo es que hay que servirle al Señor. Y me llama la atención que usa dos palabras y quiero que discutamos acerca de esas dos palabras. Porque dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Qué es integridad para ti, Angélica? ¿Cómo podrías tú definir esa palabra integridad? Integridad es serle fiel a Dios y a tus principios, aun cuando nadie te vea. O sea, en la oscuridad, en privacidad. O sea, que tú seas el mismo fiel a lo que manda el Señor. Claro, no depende de quién me está viendo, es algo mío conmigo mismo. No, o sea, O es no, algo ya que forma parte de ti. pastor, y en verdad, ¿qué es para usted en verdad? Transparencia total, determinación innegociable, dedicación incansable y todo lo que se asemeje al ideal de un hombre y de una mujer que han decidido, como Josué, mi casa y mi propia vida será para honrar y servirle a mi Dios. No tengo por qué negociarlo, ni voy a dudar en hacerlo. Ese fue el viejo pastor de esa iglesia. Ese fue ese viejo que amó a esa generación y a la que estaba delante de sus ojos. Y les hizo la invitación del corazón. Hay que servirle al Señor con integridad y en verdad. Completamente. Entendiendo un poquito más esas dos palabras, podemos acercarnos un poco más a la idea de lo que realmente Josué quería comunicar en cuanto a cómo hay que servirle a Dios. Si al principio dijimos que efectivamente era Dios el protagonista y Dios quien había tomado las decisiones que había puesto a Israel como ese pueblo escogido, y ya vemos las dos características que Josué pone como fundamentales para servir a Dios, ¿será que el hecho de que Dios hubiera escogido a este pueblo los obligaba de alguna manera o condicionaba su siguiente comportamiento? Dijimos que era una decisión que cada quien había que tomar, que cada quien habría de tomar, ¿es correcto? Es importante cuando estamos hablando de obediencia que sea una decisión que sea voluntaria, o nos sirve también esa obediencia que es usted me hace caso porque me hace caso y punto. Mira, lo que yo pienso es que el Señor nos ha dado un regalo muy especial, que es el libre albedrío. Y es, creo que lo que marca la diferencia entre obediencia, como dices tú, así porque lo digo y lo mando, y la obediencia por amor. Algo que le gusta decir mucho a mi esposo en sus sermones es que
nosotros no obedecemos a Dios por quedar bien con Él o por subir como de rango con Dios, sino que es una respuesta a lo que Él ya ha hecho en nuestro favor. Entonces, cuando estamos hablando de servir a Dios en integridad y en verdad, es como tomar una decisión diaria por la fe, porque como estábamos diciendo, esta generación no vivió la experiencia de sus generaciones pasadas. Ellos tenían que concientizarse de que, oye, cada vez que pasamos por Siquem y vemos este altar, es un recordatorio de lo que el Señor ha hecho en nuestro favor. Aunque yo no lo he vivido, pero yo estoy viviendo el resultado de esa promesa y por eso voy a decidir hoy a obedecer a Dios Claro. y a darle mi fidelidad. Y son dos enfoques brutalmente diferentes. Ahora, Jonathan, yo espero no generar aquí una polémica, porque no es la intención, ¿no? Pero la obediencia se aprende. O sea, nadie nace obediente. Los estudios, la ciencia que estudia el comportamiento, llega a la conclusión facilito de que el ser humano, si nace con algo, es con la tendencia a ser desobediente. Levántate y se sienta, no corras y sale corriendo. Bájate, se monta. Móntate, se baja. Y desde bien temprano, Y los que tenemos niños chiquitos sabemos que Quiero mencionar ahorita, nuestra bebé Camila, o sea, el suegro lo ha vivido, que él le dice, Camila tal cosa, y ella, no, o sea, lo natural, sí. entonces tenemos a un buen padre, que es Dios, paciente, que ama, cuya intención es nuestro beneficio y está constantemente como insuperable docente que es, justamente enseñándonos a obedecer. Entonces, inicialmente, podría yo afirmar que la obediencia hay que ejercitarla. Claro, claro. Me hago entender, como cuando vas al gimnasio. O sea, tú no puedes pretender de la noche a la mañana, sí. Y tenemos aquí a un hombre que le gusta mucho el asunto del gimnasio, que es Julián, ¿cierto? Mira, te cuento esta para que tú veas cómo se sufre cuando uno quiere alcanzar algo porque se encaprichó. Una vez estaba lesionado de una pierna, llegamos a un evento de jóvenes, todo el mundo jugando y yo todo achantado porque yo estaba lesionado. Así que descubrí que en el hotel había un gimnasio y me meto al gimnasio y empiezo a alzar mis pesitas, ¿no? Y yo dije, no, bueno, yo voy a sudar acá. Tengo el defecto de creer que si no sudo, no hice nada. Y dele a las pesitas, y dele a las pesitas. Bueno, pasó el asunto, llegó la noche, nos fuimos a dormir. En la mañana, cuando yo me voy a despertar o me despierto, yo no era capaz de bajar los brazos. Tenía esto hinchado, o sea, un crecimiento anómalo. Se le fue la mano. Se me fue la mano, me hago entender, porque todo es un proceso. Claro. Hay que ir de menos a más. Dios es paciente con nosotros. Claro. La obediencia se aprende y el aprendizaje es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. ¿Qué debo hacer yo? Un buen alumno y pensar con la torre de control. La obediencia es una bendición. No es fácil, pero me voy a ejercitar. Va a llegar el momento en que va a formar parte de tu vida y te vas a gozar en ser un hijo de obediencia, porque nadie nació obediente. Claro, pastor, y estoy de acuerdo. Ahora, pensando y mirando un poco hacia atrás en la experiencia, ya no como padre que estoy empezando, sino como hijo, a pesar de la mucha correa que me llegaron a dar en algún momento, yo le digo, Felizmente tu mamá no va a verte pedacito de tu papá, ¿no? ella sabe, ella sabe. Pero yo pensando en eso, lo que sí estoy seguro a hoy es que no recuerdo tanto ningún correazo como recuerdo las veces que mis papás estuvieron para mí, independientemente de la situación, independientemente de que yo no fui tal vez el mejor hijo en algún momento, que no fui el más obediente, que Sí, no fui el más, pero eso sí quedó en mi cabeza. Eso sí que hoy todavía me acuerdo. Y eso sí que me impactó y que produjo cambios en mi vida que tal vez los correazos no, pero que eran necesarios en algún momento para redirigir algo que yo estaba haciendo mal. Ahora, yo creo que con Dios la experiencia es un poco igual. A veces yo me salgo, sufro las consecuencias, ahí está el correazo que me gané porque fueron las consecuencias de lo que yo hice, de mi decisión, pero al final lo que me transforma en esa obediencia es cuando paso por ese momento difícil y Dios me sigue extendiendo la mano a pesar de lo que he hecho. Y eso sí logra transformar el comportamiento de él. Eso es muy hermoso, me encanta, porque también mientras que estábamos conversando, estaba pensando,
para exigirle a un pueblo que no vivió las experiencias de sus antepasados, cómo ellos van a digerir el hecho de que todo lo que cuentan es verdad o fue verdad. Claro, Y creo que le diste al punto que conociendo el carácter de Dios, viendo en esas situaciones su gran amor por ti, es lo que nos lleva como a poder entender, entregar y sí, entender y como querer claro, obedecer. claro. Y seguimos en este discurso de Josué, y entonces llega en el versículo por aquí 15, les dice, y si mal os parecen servir a Jehová, pues entonces escogeos hoy a quién vas a servir. Y viene una respuesta que cuando uno está leyendo esta historia, uno dice, esta gente se fajó. Tremenda respuesta, lo que yo estaba esperando. Y ellos dicen, entonces en la respuesta ellos dicen, Se lucieron con esa respuesta. se lucieron. Porque ellos dicen, no, claro que sí, nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová. Y hacen pues como todo ese despliegue de fidelidad. Pero lo que sorprende es la respuesta de Josué. Porque uno piensa que ahí Josué debe estar feliz, debe estar dichoso escuchando eso. Pero ¿qué responde Josué? Inmediatamente el diálogo da un giro completamente opuesto. Yo creo que fue un balde de agua fría. Sí. Porque justamente yo creo que ese pueblo esperaba unos aplausos del viejo Josué. Oye, le estamos dando a Josué un shampoo de alegría. No, el hombre llega y lo sorprende y les dice, no podéis servir al Señor. Pareciera una expresión bastante tosca, pero en realidad Josué sigue empujando en la dirección correcta. Cuando yo estaba leyendo este episodio y vi esa declaración, mi mente se fue al libro de Proverbios. No confíes en tu propia sabiduría, en tu propia sapiencia. No te confíes en ti mismo. Y es que había background para que el viejo Josué lo dijera. Claro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel regularmente hacía promesa de fidelidad, de obediencia. Pasaban los días, se presentaba alguna situación que reclamaba la demostración de fidelidad y no, se caían frente a la prueba, frente a la dificultad y terminaban en desobediencia y en rebelión. Entonces Josué les está diciendo en otras palabras, no te confíes en tu propia prudencia. Recuerda lo que ha sucedido en el pasado, por lo tanto, no es tan fácil como lo están expresando. Es una invitación en ese momento a reflexionar profundamente en que va a ser posible en la medida en que se mantengan confiando en el Señor y a pesar de, dos puntos y agrega lo que quieras, a pesar de, hay que creerle a Dios, esperar en Él el tiempo que sea necesario, porque Dios honra su palabra y cumple con la parte del pacto que al que le corresponde. Yo creo que es importante que Josué haya hecho el comentario que hizo porque ya cuando estudiamos el libro de Jueces, que pues tristemente no se va a estudiar en el podcast, por lo menos ahorita, pero vemos que el pueblo de Israel cae como en un ciclo de pecado, de regresar al Señor, de ser perdonados, de recomprometerse y después otra vez caer en ese ciclo. Entonces, para Josué decir, oye, o sea, no va a ser fácil. La realidad es que esto tiene que ser como una decisión, no de cada día, yo diría de cada momento, o Sí. sea, estar consciente de que nosotros debemos vivir dependiendo de la mano de Dios para poder ser fieles. Claro, a mí me sorprende mucho eso, que uno en la posición de Josué tal vez uno se hubiera dejado llevar por el buen. Sí, esto era el cierre perfecto. Le dieron lo que les iba a decir, me respondieron mejor imposible y terminamos y cerramos esto. Pero Josué no pierde la oportunidad de decir, no, venga, que es que todavía hay cosas que aprender. Y yo quisiera resaltar aquí en la conversación cuatro, que ya las han mencionado ustedes, pero simplemente para dejarlo en la línea de tiempo. Primero, la decisión de servir a Dios es algo que debe moldearte. Si yo digo que sirvo a Dios, pero eso no genera ningún cambio en mí, pasa algo. Y eso les está diciendo Josué. Ojo, Sí. que lo que ustedes están decidiendo debe cambiar e impactar sus vidas. No es simplemente pararse aquí a hablar bonito y decir, claro, ¿cómo se te ocurre que no vamos a servir a Jehová? No, hay que cambiar. Segundo, las bendiciones estaban claras, pero ojo que también hay consecuencias si te vas por el otro camino. El perdón de los pecados no es una condición inalienable del ser humano. Nosotros no tenemos derecho a que nos perdonen los pecados. Como lo mencionaba Angélica, se nos está dando un regalo por gracia.
Así que, ojo, aprovechen esa gracia porque no es un derecho de ustedes. Ujú. Y por último, lo que lo mencionó el pastor, que no se les olvide que no pueden servir a Dios mediante sus propias fuerzas. Porque en el momento que ustedes caigan ahí, la cosa se complica. Ahora bien, sigue el discurso y dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cómo podemos entender esa expresión inclinad? ¿A qué se refiere? Cuando él está diciendo inclinad vuestro corazón al Jehová de Israel, ¿ustedes qué entienden ahí? A mí se me viene el texto en el Nuevo Testamento que habla sobre ser parte del, lo estoy pensando en inglés, pero ser parte del vine, o sea, siempre estar como atados a la raíz. ¿Saben a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Bueno, entonces es como constantemente llevar al corazón a estar conectado con Dios, siempre estar como con una actitud así como de, no sé qué otra palabra, pero sí, como Pero te de entiendo, claro, inclinación, siempre estar como reconociendo que mi raíz y mi conexión siempre debe permanecer en esa. y tomar la decisión consciente de hacerlo. Sí, de hecho Juan 15 lo menciona, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Por eso nos invita a hacer como esa rama que se mantiene conectada al tronco, ¿no? Claro. Al tronco principal. Eh, Nadie puede servir a dos señores. Pretender mantener un pie en el Señor y el otro parrandeando, en algún momento va a flotar tu verdadera naturaleza. Y el Señor nos está invitando a que nuestro corazón se incline a Él, lo reverencie a Él, lo reconozca a Él. Vuelve a jugar la expresión, todo es un proceso, pero debe haber una firme determinación de parte del que quiere entrar en el proceso. Eh, para el próximo año, el mundo entero se va a paralizar en verano. La Copa del Mundo, que se va a jugar en 3 países sedes: Estados Unidos, Canadá y México. ¿Tú crees, Angélica y Jonathan, que ahí va a ir a jugar cualquiera parecido? ¿Tú crees que va a formar parte de la selección cualquier amateur, cualquier persona que juega de vez en cuando los domingos? Eso es simplemente imposible. Para eso se requiere amar ese asunto, entregarse a ese asunto, concentrarse en este asunto, limitarse por amor a ese asunto para finalmente formar parte de una selección que va a participar. Y hay gente que paga el precio que sea porque el objeto de su amor así lo reclama y no le duele para nada. Ni los fans se quejan. Hasta hipotecan su casa muchos de ellos para ir a pagar entradas y poder ver el mundial. Lo he escuchado de gente que ha dado su testimonio. Con Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Eso le prometió el Señor a Israel cuando lo sacó de Egipto. Y muchos que salieron no amaron con pasión esa promesa y se quedaron en el desierto. Nosotros vivimos hoy en una generación que debe reconocer que este mundo está enloquecido. Lo que está sucediendo en el planeta indica que algo grande está por suceder. El mundo cristiano hoy reconoce que Jesucristo vino, según el cumplimiento del tiempo, a esta tierra, nació como un niño, creció, tuvo un ministerio, murió en la cruz del Calvario, la muerte no lo retuvo, resucitó, se marchó, pero hizo una promesa: vendré otra vez. Y esa promesa tiene implicaciones de cielos nuevos, tierra nueva y ciudad con fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa ciudad necesita habitantes, pero los habitantes deben pasar por el proceso, por el entrenamiento de aceptar a Cristo como el dueño del equipo, como el entrenador del equipo, como el psicólogo del equipo, como el todo del equipo, que prepara a ese equipo para abrazar el trofeo del triunfo. Pero eso va a requerir de nuestra parte Una decisión. una decisión, y esa decisión va a traer como consecuencia que yo me limite de las cosas que me gustaría hacer,
que yo abandone costumbres que estoy acostumbrado a hacer o habituado a hacer. ¿Por qué? Porque es que inclinarme ante el Señor me sumerge en el proceso de dejar que Él sea Dios en mi vida. Pero, pero ¿cómo no aceptar semejante cosa que trae involucrada una eternidad? Claro. Es una tremenda bendición. Sí. Por lo tanto, fíjate, Jonathan, que el Señor nos invita a inclinarnos ante Él y previo a eso nos ha dicho, la clave es en poner a un lado los dioses que están en medio de vosotros. No se estaba refiriendo, Angélica, a los dioses de Egipto. No se estaban refiriendo a los dioses del otro lado del río. Ahora se está refiriendo a situaciones y a cosas que estaban sucediendo en el interior del pueblo, Claro. en la casa, en la iglesia. Y Dios dice, señores, no se duerman con esto, porque un Dios ajeno me quita a mí del lugar donde debo estar. Se pone Él y la miseria está a un paso de distancia. Claro, pastor. Pero si pones mi confianza en mí, vas a salir vencedor. Amén. Y ahí entonces sigue, ya con esta parte clara y es inclinar, es tomar esa decisión como usted nos lo explicó, sigue para mí una respuesta que es fundamental para entender lo que estaba pasando. Entonces vuelve el pueblo de Israel y dice, ok, ya escuchamos a Josué y nuestra respuesta de nuevo vuelve a ser, a Jehová nuestro Dios serviremos, pero aquí viene para mí la clave, y su voz escucharemos. Es muy diferente, y yo voy a poner este ejemplo. Aquí todos estamos casados. Si yo trabajo mucho, soy muy trabajador, si yo nunca le soy infiel a mi esposa, si yo en la casa aparte hago todo lo que se supone que si somos un equipo a los dos nos corresponde y yo pongo mi parte y hago todo lo que me toca hacer, pero nunca escucho a mi esposa, ni nunca tengo una conversación con mi esposa, ¿ustedes creen que ese matrimonio es sostenible o no? No. No lo es exactamente. A mí, en mi opinión, tampoco lo sería, porque a pesar de que los dos hagamos todo bien, si no hay comunicación, eso está destinado al fracaso. Y creo que aquí el pueblo de Israel le está dando al punto de lo que va a pasar también con la relación con Dios. Si guardamos todas sus leyes simplemente como un formalismo impuesto, como un checklist que tenemos ahí, todos los días nos levantamos, ok, hoy no maté a nadie, hoy no me robé nada, hoy ya no... estoy bien, Pues chévere. todo bien, seguimos. Pero en ningún momento me tomo el momento de decir, ok, Dios, ven, vamos a hablar. Ven que yo te necesito. Ven que necesito poner mis preocupaciones en tus oídos para que tú también me muestres respuestas. Si eso no pasa, no hay manera de que esa relación progrese. Si eso no pasaba para el pueblo de Israel, no había manera de que realmente esa obediencia se manifestara. Ahora bien, ¿sigue vigente hoy ese llamado de tener nosotros una comunicación constante? ¿O será que llenando ese checklist podemos generar un cambio verdadero en nuestra vida? ¿Ustedes qué opinan? No, claro que sí. Yo creo que esa comunicación constante es lo que marca la diferencia. O sea, cuando el Señor eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo, la intención era con desafiarlos de vivir una vida de sinceridad, en verdad y todo lo demás, que ellos marcaran una diferencia donde quiera que el Señor los llevara, porque habían otros pueblos paganos, habían gente con sus ídolos, gente con otras creencias y formas de vivir que no le agradaban a Dios. Y el Señor cuando formó a Israel nunca fue su intención crear como un pueblo exclusivo. Vemos que después de la salida de Egipto, hasta egipcios salieron también. Entonces Dios siempre ha estado como abierto a que todo el mundo aprendiera de Él y que lo aceptara. Pero para marcar esa diferencia de una vida de santidad, requiere esa comunicación constante para ver esos frutos, para poder vivir en lo que nos está pidiendo el Señor. A mí me encanta eso de Dios, que Dios no es legalista. Dios no quiere simplemente un conjunto de normas, verlas cumplirse porque es que me gusta cómo ustedes me obedecen. Dios quiere una comunicación de amor y de fe. Y es lo que nos pide. Y me encantó una frase que leí por ahí que decía, ¿por qué pensar que una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía? Mm. Eso pasa. Si estoy de este lado diciendo que sigo a Dios, pero simplemente es formalismo, es hipocresía. Pero si estoy del otro lado, pues es una franca apostasía. Las dos cosas igual podrían ofender igual a Dios, porque es la contraparte de esta relación. Nos acercamos al final de este discurso, al final Mm. completo del libro. Y
leemos una parte donde nos cuenta cómo, haciendo una comparación entre el pasado y el presente, se trajeron todos esos restos de sus ancestros, los pusieron ahí, en la tierra que ya hoy les pertenecía, en la tierra que hoy ya era su herencia, que ya no era más una promesa. Eh, También nos indica que la generación de Josué y de todos los ancianos que sobrevivieron a Josué fue una generación fiel, una generación que sirvió a Jehová. Ahora bien, queda planteada la pregunta cuando uno lee este libro como la preocupación y qué pasará con las otras generaciones. La experiencia de esa generación de Josué, ¿ustedes piensan que aseguraba de alguna manera el futuro de la siguiente? Por lo menos debió ser una inspiración, porque las cosas que antes sucedieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por lo menos debió servir como una inspiración. De hecho, me fascina el hecho de que Dios está constantemente diciéndonos, acuérdate. Lastimosamente parece que hay un ciclo en la historia del pueblo de Dios de altos y bajos, y a veces los bajos tienden a ser bastante dolorosos, muy penosos, involucrados en costumbres y en prácticas que causan dolor al corazón. Pero el amor de Dios se mantiene vigente, su gracia sigue siendo suficiente. Sin embargo, no juguemos con la gracia de Dios, no tengamos en poco valor el amor de Dios, porque Dios también tiene límites y los hemos visto descritos en su palabra. El Señor anhela la salvación del ser humano. Es realmente difícil pensar que seamos tan testarudos y no aprovechemos semejante propuesta de parte de Dios mismo. Pero la salvación, como lo digo recurrentemente, es el único plan de Dios en favor del ser humano. Que conozcamos a Dios y seamos salvos por Él. Amén. A mí me parece que efectivamente tenían muchas verdades heredadas, pero que al final también Josué quería recalcar algo y es, la experiencia es única. La salvación es única. Usted por la experiencia de otra persona no se va a salvar. Usted no va a tener suficiente con eso. Si usted no tiene su propia experiencia, a pesar de haber tenido maravillosas verdades heredadas, si usted no logra tener una experiencia, no va a alcanzar. Claro, la forma como me gusta explicarlo es cuando la Biblia dice, ven y prueba que Dios es bueno. Imagínate que yo probara el mejor mango del mundo y te contara sobre este mango y que esto y lo otro, pero nunca lo pruebas. O sea, Nunca voy a tener la misma. Claro, y es lo mismo. Es correcto, es correcto. Un gran capítulo de la historia de Israel se cierra, seguro. Una nueva generación debía volver a tomar sus propias decisiones, debería volver a plantearse las mismas preguntas y a la misma vez de plantearse las mismas preguntas, tratar de hallar las respuestas también. A mí me encanta esa frase de Pablo en Timoteo donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y para mí aplicaría perfectamente a Josué. He peleado la buena batalla y Josué sí que las peleó literalmente, pero creo que le aplicaría perfecto. Yo para cerrar esto simplemente quisiera dejar esa pregunta y es, ¿nos gustaría poder también en el camino tener la experiencia de uno poder cerrar el capítulo de mi vida con esa frase? Y ojo, que es que muchas personas a veces piensan que es que llevamos mucho tiempo esperando a Dios. No, el mundo lleva mucho tiempo. Usted y yo solamente tenemos lo que dura nuestra vida. Que si Dios nos bendice será considerablemente un tiempo bueno, pero si algo pasa, será mucho menos, mucho menos. Ese es el tiempo para decidir y ese es el único tiempo que nos corresponde y en el cual tenemos la posibilidad de tomar esa decisión que Josué está invitando a este pueblo a tomar y que a nosotros también nos corresponde tomar. Así es. ¿Algún pensamiento especial con el que ustedes quisieran cerrar este episodio, este capítulo de Israel? Algo que en especial se quedan con eso y lo atesorarán para poder seguirlo poniendo, lo que seguirán poniendo en práctica. No, pues para mí yo creo que el punto está muy claro, que especialmente siendo el último tema del año, podemos de pronto comprometernos a elegir a Dios hoy y mañana y el día después de mañana y en el 2026 y que nos comprometamos a caminar de la mano con Él. Amén, amén. Pastor.
Bien, orando para que nuestra fe no falte y nuestra confianza en el Señor se fortalezca con el paso de los días. Amén. Y así como dijo Josué en ese momento, que podamos decir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Con esto nos despedimos, les agradecemos mucho por habernos acompañado durante este año, por haber estado aquí al lado de nosotros mientras podemos aprender juntos, mientras podemos conocer más del carácter de Dios a través de las experiencias de Israel, de Josué, de Moisés, y también invitarlos porque esto sí, y vamos a seguir conversando de muchas otras cosas que también nos traerán nuevo conocimiento y que agregarán a nuestra experiencia de vida, a nuestra experiencia espiritual. Así que los animamos también a que dejen sus comentarios para poder conocerlos mejor, sus preguntas. Las intentaremos responder de la mejor forma posible, siempre a la luz de lo que encontremos en la Biblia. Así que les agradecemos mucho y los esperamos la próxima vez aquí en Lighthouse Studios.